Invito a los tres ponentes que suban a la mesa y os invito a realizar las preguntas que consideréis oportuno. Bueno, muchas gracias por las ponencias, porque han sido realmente magníficas. Y yo quería hacer una pregunta para el primero de los ponentes, para Andrés. Y es, hablabas de las limitaciones del sistema de zonas inundables y que no era válido cruzarlo con patrimonio. Bueno, eso es más o menos, ¿no? Entonces, con las bases de datos georreferencias de patrimonio, ¿qué se podría hacer? O sea, ¿se podría trabajar? ¿En qué línea se debería de trabajar? Porque eso a lo mejor es una buena primera aproximación, aunque no sea válida en todos los casos, en que hay que hacer casos de estudio más pormenorizados. Pero es verdad que para iniciarse, ¿no? O sea, una primera aproximación podría ser válido y, sobre todo, el Sistema Nacional de Zonas Inundables está trabajando con patrimonio en las diferentes, el Ministerio, con vosotros, por ejemplo, los grupos de investigación, para mejorar, sobre todo, a lo mejor, no digo en todo el territorio nacional todo lo que hay, pero a lo mejor en lugares destacados, ¿no? O sea, que realmente sean relevantes y que tengan riesgo de inundación. Muchas gracias. Bueno, pues a la primera parte de la pregunta te has respondido tú misma, ¿no? Efectivamente, el Sistema Nacional y el cruzarlo con los inventarios de patrimonio es una primera aproximación para jerarquizar orden de prioridades. Yo cruzo las zonas inundables y los inventarios de patrimonio y sé dónde tengo problemas. Pero eso solo tiene que servir para priorizar por dónde empiezo a hacer los estudios de detalle, porque puede que esos problemas que yo veo con el cruce de la cartografía general, luego cuando los estudie en detalle no sean tales como os he intentado mostrar. O al revés, zonas que no están cartografiadas en el Sistema Nacional que de verdad tengan problemas de inundaciones en el patrimonio. Entonces, como bien dices, es un primer paso, pero no es suficiente, ¿vale? Y respecto a la segunda parte, yo no soy quien para responderte acerca si el Sistema Nacional, porque como sabes el Sistema Nacional está gestionado por la Dirección General del Agua, que pertenece al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Yo he formado parte durante 15 años del comité técnico del llamado Grupo de Inundaciones, que es el que desarrolló el Sistema Nacional. Y sé que por parte de los actuales gestores del Sistema Nacional, me refiero a la subdirección general que lleva Francisco Javier Sánchez, hay una sensibilidad especial por los temas patrimoniales y que en los grupos de trabajo que se hicieron para el Plan Nacional ellos estaban presentes y ellos aportaban cosas. No obstante, daos cuenta que la gestión del patrimonio, como bien sabéis, está transferida a las comunidades autónomas. Entonces, el Sistema Nacional solo puede informar y trasvasar información a las comunidades autónomas, pero tienen que ser las comunidades autónomas las que desarrollen sus propios sistemas de cruzar las mejoras en el Sistema Nacional con sus inventarios. En este sentido, tengo que decir que algunas comunidades autónomas ya están dando esos pasos. Y me refiero en concreto a la Junta de Castilla y León. Esta tarde, no sé si ha llegado ya, intervendrá Cristina Escudero, que está allí, y con Cristina y sus compañeros de la UGRECIL, ya desde hace años colaboramos y hicimos ese primer cruce del Sistema Nacional con todos los BIC de Castilla y León y jerarquizamos, ¿verdad, Cristina?, cuáles eran prioritarios. Y ahora, dentro de esos prioritarios, Cristina y sus compañeros en la UGRECIL están haciendo estudios de detalle en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid para ver si de verdad hay problemas y cómo se puede hacer conservación preventiva frente a las inundaciones en esos elementos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que hay una sensibilidad, sí que hay un afán por mejorar, pero que tienen que ser las comunidades autónomas las que den ese paso. En lo que es competencia del Estado, nos consta el interés del Ministerio de Cultura y Deporte por los bienes que son de gestión estatal, porque de hecho estamos pendientes de la firma. Yo ya no sé si es una encomienda de funciones, un protocolo de actuación o ya no sé qué figura
porque la abogacía del Estado nos sigue mareando, pero vamos a firmar algo para asesorar a la Dirección General de Bellas Artes en materia de prevención de inundaciones y terremotos con nuestro grupo de investigación para yacimientos pues como el embalse de Valdecañas o yacimientos y elementos como el Museo Nacional de Escultura, que son de gestión estatal. O sea que no sé si he respondido a tu pregunta, pero… Gracias a ti. Hola, buenas. Deseaba preguntar a Pablo, al jefe de bomberos de Cuenca, me ha gustado especialmente su intervención, el tema de la piedra caliza que usted decía que absorbía el agua, el problema que eso representaba es la cantidad de metros cúbicos de agua sobre esa piedra caliza. ¿Podría usted explicarnos, además del peso evidente, el choque térmico que se puede producir en esa piedra la piedra caliza, el carbonato de calcio, que entiendo que con el calor se transformaría en óxido de calcio y literalmente se disgrega, se rompería? Esto me recuerda a que en los años 80, en mi pueblo, en Chinchón, el Castillo de los Condes pues, tuvo un incendio y precisamente se desbarató de esa manera, por el calor que se originó por esas temperaturas y al echar el agua directamente la piedra estalló y se pulverizó, se transformó en cal, en óxido de calcio. ¿Podría explicarnos ese proceso tan interesante? Gracias, Pablo. Hombre, yo geólogo no soy. Yo sí te puedo decir que realmente la cuestión de la piedra, tanto si le sometes unos cambios térmicos importantes, puede fracturar, ¿vale? Yo geólogo no te puedo decir que soy. Sí que te puedo informar que lo de los aspectos importantes en la extinción de incendios, nosotros trabajamos, aparte de la propia hundimiento de la cubierta, cuando trabajamos en edificios de estas características, sobre todo no sobrecargar las estructuras propias a través de la absorción de agua por parte de la piedra caliza, pero sobre todo ese tipo de piedras sí que tenemos en cuenta el cambio térmico que puede existir de una temperatura normal a 800 grados a soltarle a un agua con un vapor de agua que puede bajar a 200 a 180 grados. Un cambio térmico, un estrés térmico de la piedra que puede fracturar, pero no es uno de los factores primero que tenemos en cuenta y no te puedo explicar, pues no soy geólogo. Yo no sé técnicamente cómo es el cambio de la piedra esa. Hola, yo soy restauradora del Museo del Centro de Arte 2 de Mayo. Tenemos unos almacenes, un sistema de detención de incendios y un sistema para apagar esos incendios. El sistema es un gas que evacúa el oxígeno, ¿no? Hace que salga el oxígeno y tenemos un tiempo para irnos y todas esas cosas. Pero mi pregunta es, para Pablo en este caso, ¿cuál es el mejor sistema para acabar con un incendio en un museo, no en un edificio? El agua produce unos daños, el polvo también produce unos daños, la falta de oxígeno también es un problema. ¿Cuál es, en tu opinión, el mejor sistema? Pues mira, nosotros cuando empezamos esto en el año 2006, obviamente también lo desconocíamos, ¿no? Porque tampoco conocíamos de cerca el sistema de tejidos, cómo se conformaban los materiales del patrimonio mueble. Había una pelea importante dentro del sector, al que ahora te voy a acercar a una entrega de premios de Tenifuga Espi, entre la patronal, es decir, entre unos que defendían el polvo, otros que defendían el agua y otros que defendían el gas. Bueno, pues el agua, obviamente, el sistema utilizarlo con agua, obviamente moja, empapa, ¿no? Hay vapor de agua y puede afectar a las pinturas, puede afectar a los tejidos, a los textiles, puede afectar a la piedra. El polvo, pues el polvo había una pelea entre unos y otros porque el polvo, obviamente, es una sal mineral, ¿vale? Y esas sales pueden afectar a las pinturas y pueden corroer, incluso a las placas electrónicas. Todo eso es material. Entonces, y luego el gas. Bueno, pues el gas cuando sale al exterior sale muy frío, ¿no? El gas es un segmento licuado y el exterior, el cambio de atmósferas, pues sale casi menos 52 grados centígrados y sale con una explosión. Bajo mi punto de vista, pues yo os recomiendo siempre la extinción por gas, ¿vale? Polvo, pues me van a matar mis amigos que venden polvo, pero yo dentro de un museo, obviamente, porque si habéis echado alguna vez un extintor dentro de una casa, imaginad la que se lía, ¿no? Y lo que estamos sacando es compresión, bicarbonato sódico potásico, una sal mineral, ¿vale? Es lo que estamos echando.
que a base de un sistema se descompone y se pega con una pegatina en el material, ¿vale? Y el agua, pues el agua, yo me acuerdo siempre, cuando formábamos a los bomberos de Ciudades Patrimonio, Arsenio, que es el restaurador jefe de la Biblioteca Nacional, nos decíamos, ¿pero qué hacemos? ¿Echamos agua o no echamos agua? Dice, hombre, echar agua lo menos posible, porque es mejor que se moje que no se queme, porque si se quema es ceniza, y la ceniza no se puede restaurar. El papel mojado aún lo podemos secar y aún podemos leer lo que ponía, ¿vale? Pero vamos, es mucho más caro, obviamente. Y sobre todo hay un sistema que se llama de inertización, para que eso todavía no está homologado en España y las empresas nos crujen cuando decimos esto. ¿Por qué? Porque lo que vamos buscando dentro de un gas, sobre todo en depósitos depósitos de documentos y de los depósitos de los museos, donde están esas obras de arte, esos cuadros que no están en la exposición, es intentar tener el ambiente de la sala por debajo del punto de ignición que no... Para el incendio hace falta que haya un 21% de oxígeno, ¿vale? Para que se produzca un incendio adecuadamente. Si tú esta sala intentas bajarla por debajo de ese 21 a un 18, un 17%, no se podrá obtener oxígeno. Entonces, ¿cómo se consigue eso? A base de unos compresores metiendo nitrógeno. Con lo cual se llama salas de aire hipóxido, con el cual no hay un sistema adecuado de oxígeno para que se produzca el triángulo del fuego, combustible, comburente y energía de calor, ¿vale? Por lo tanto, para que no está homologado en España y tiene un valor también costosísimo. Hola, muy buenos días. Lo primero, agradecer la calidad de las ponencias y a Charo especialmente por haber organizado esta jornada. Muchas gracias, Charo. Mi nombre es Jorge Vega, pertenezco al 112 de la Comunidad de Madrid y tengo dos preguntas, una para Miguel Ángel y otra para Pablo. Miguel Ángel, si no he entendido mal, creo recordar que comentabas que en el mapa de riesgos sísmicos de España no se contemplaban las eflorescencias como uno de los posibles causas de daños, ¿no? Entonces, en ese sentido, y la misma pregunta que le hacían a Andrés, ¿está previsto que se puedan incluir en la evolución de dichos mapas de riesgos sísmicos las eflorescencias? Y si no te importa, también hago ya la pregunta para Pablo y así ya os lo cedo. Pablo, en cuanto a, como ha mencionado antes Miguel Ángel, creo recordar, hasta que no suena los truenos no nos acordamos de Santa Bárbara. En ese sentido, para evitar problemas en este tipo de edificios o en lugares donde hay bienes de interés cultural, ¿no crees que sería interesante que hubiese una normativa específica en materia de sistemas de extinción y protección contra incendios? Segundo, lo que yo conozco hasta el momento, el Código Técnico de la Edificación, el documento básico de sistemas contra incendios, no hay nada específico. Hay para edificios públicos, hay para otra serie de edificios, pero ¿no crees que sería interesante, para evitar escuchar esos truenos, que se empezase a trabajar de forma intensa, primero en una normativa específica que definiese, pues como acaba de comentar también la persona que ha preguntado antes, en función de los bienes, qué tipos de sistemas son los mejores y, por supuesto, y en última instancia, hacer obligatorios estos sistemas en este tipo de edificios? Muchas gracias. Bueno, pues creo que la pregunta es bastante pertinente y creo que has puesto un poco los puntos sobre las íes, ¿no? Antes de responderte, vamos a hacer un pequeño periplo para entender un poco la respuesta. Y es que los mapas que hay actualmente son mapas que desarrolla el IGN, por normativa, el Instituto Geográfico Nacional. Son mapas de peligrosidad, no de riesgo. Es decir, la probabilidad de que ocurra un evento dado en un periodo de tiempo determinado, ¿vale? Esos periodos de tiempo son 475 años, ¿vale? Porque es el periodo de vida medio de grandes infraestructuras como puedan ser puentes, grandes presas, etcétera. Pero es lo que comentaba Andrés, ¿no? Entonces, todo lo que se salga de esos 465 años lo tenemos amortizado, la Alhambra, el Románico, el Acueducto de Segovia, claro, aquí con el compañero segoviano, como no. Entonces, es lo que nosotros llamamos la paradoja del patrimonio. O sea, es paradójico, ¿no?, que estemos basando eso y no otras cosas. Entonces, yendo un poquito más allá, ¿funcionan los mapas de peligrosidad? Tampoco. ¿Están mal hechos? No. Impecablemente. Son mapas que matemáticamente son impecables y cada día más pulidos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estamos aplicando una herramienta a un problema que no le corresponde. Es como si intentamos desmontar nuestro coche europeo con llaves de métrica inglesa. ¿Son malas las llaves de métrica inglesa? No.
Incluso a lo mejor son mejores que las nuestras por la tradición hidrometalúrgica de los británicos. Pero es otra métrica. Bien, los terremotos no se ajustan a estadística, no es una matemática lineal, es una matemática dinámica del caos. ¿Qué es lo que pasa? Que esto lo hicieron las grandes aseguradoras a principios del siglo XX para poder estimar cuáles eran las pérdidas que podían tener y cuánto dinero tenían que invertir o fijar los precios de los seguros, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que ha saltado de ahí a la población y luego al patrimonio. Y eso, pues desafortunadamente es un error, ¿vale? Que no sé si alguna vez se corregirá, pero es absolutamente necesario que sepamos qué es lo que es y sabemos qué es lo que no funciona. Y ahora entramos ya en la pregunta, es decir, si ni siquiera predicen un terremoto, ¿cómo van a producir un efecto? No se puede predecir con estadística, ni mucho menos. Ahora bien, lo que sí desarrollamos, por ejemplo, son escenarios sísmicos y para el patrimonio se debería más ir en esa línea, por ejemplo. Es decir, sabiendo que hay una falla activa o si no lo sabemos habrá que estudiarlo, ¿vale? Y decir, vale, pues sí, aquí había una falla o no la hay, ¿vale? O sea, a veces haces un estudio y no hay. Pero si la hay, pues bueno, lo que hay que hacer es ver qué es lo que podría producir esa falla en el peor de los casos y actuar. Para eso generamos escenarios sísmicos, que por otro lado, por ejemplo, es un poco lo que hacemos con la Unidad Militar de Emergencias, en los simulacros, que nosotros les asesoramos para que creen escenarios mucho más realistas. Es decir, que cuando ocurra el terremoto, no solamente se plantee el rescate de gente en los edificios, sino decir, cuidado, 3 carreteras cortadas por aquí, por aquí, por aquí, por 3 deslizamientos, una rotura de una tubería de gas porque iba por el valle donde sale compactado y se ha roto, etc. Es decir, crear escenarios realistas. Y eso se puede hacer, de hecho lo hacemos con la UME de cara a los simulacros, ¿no? Entonces hay que ir más en esa línea. Y si vamos un poquito más allá, incluso otra paradoja más en el patrimonio, es que en la actualidad España utiliza, vamos diferenciando entre magnitud e intensidad. Magnitud es lo que medimos en un sismógrafo, es la energía liberada, ¿vale? A partir de la amplitud de la onda que llega al sismógrafo, etc. La intensidad es una medida no cuantitativa, es una medida cualitativa, pero que nos da información de los efectos. ¿Vale? Son dos cosas distintas, magnitud e intensidad. Bien, por la intensidad que utiliza España actualmente es la MS del 98, que es la oficial europea. ¿Cuál es el problema de esta intensidad? Que no tiene en cuenta el patrimonio, porque está diseñada para casos actuales, no para terremotos históricos. Terremoto de Lisboa, Segovia. El compañero antes de que me diga nada. El caso de Segovia es muy claro. Si tú te vas a los mapas oficiales o los que están publicados de intensidades MS98 del terremoto de Lisboa en Segovia, es una intensidad 3,4. ¿Vale? Estamos ahí en el límite, bueno, sería 4. Si miramos los efectos que tuvo la catedral o gran parte del patrimonio románico de Segovia, nos estamos yendo al doble, a 8. ¿Por qué? ¿Están mal hechos los mapas de intensidades del terremoto de Lisboa? No. Están perfectos, pero lo que pasa es que la MS del 98 excluye al patrimonio. Todo eso deberíamos saberlo y deberíamos cuantificarlo. O sea que hay un montón de cosas y podríamos seguir hablando aquí muchísimo más, así que me parece una buena pregunta. Así que... Yo lo contesto, cambia este terremoto por inundación y ya está. A la pregunta del millón que acabas de hacer, pues sí. No obstante, en la normativa actual, el Código Técnico te soslaya que en unos edificios singulares o en un proyecto singular, pues deja abierto, ¿no?, al arquitecto, al diseñador, de aplicar lo más conveniente, siempre y cuando luego haya un buen departamento de inspección que le apriete, ¿no?, y que lo haga bien. Por regla general, edificios, museos que funcionan los suelen hacer, pero no existe nada. Y te voy a explicar. Nosotros hicimos, sobre todo, edificios no de nueva creación, reforma, sino los que están ya hechos, ¿no? Entonces hicimos una ordenanza municipal, que es la única que creada, para ese tipo de cuestiones. Pero también te voy a llamar. Dentro de la Fundación estábamos intentando, de alguna manera, meter cómo hacerlo. Y fíjate, a través de una cosa ingeniosa que se nos ocurrió ir al Parlamento con una comisión para discapacidades. Digo, si a través de la discapacidad se toma esto en serio, acabaremos en el patrimonio. Bueno, pues yo estuve con sus señorías dos veces en el Parlamento, en las comisiones de discapacidades, explicando lo malo que era el fuego, que había que poner estos incendios en las viviendas, que si no se nos iban a quemar los discapacitados, pues no pueden salir corriendo, y tú ibas con discapacitado, que era el diputado y que iba en silla de ruedas, ¿no? Y bueno, pues llegó un momento en que, que asusté a sus señorías, dijo, que se apaguen las cámaras, ¿no? Y me decían así, me vais a disculpar porque fue una expresión de un diputado, además de País Vasco, que me decía, señor jefe de bomberos, usted nos ha acojonado, vamos a buscar una solución, ¿vale? Y luego, para que se iban a matar, se iban todos muy bien, ¿eh? Pues luego se juntaron todos ahí alrededor, hay que hacerlo por aquí, no lo otro por allá. Bueno, digo, qué bien, oye, hemos conseguido algo. Salimos de la mesa y me dice mi amigo diputado,
tranquilo que no va a ir a ningún sitio. Hombre, no, ya verás cómo no. A la segunda, igual. Eso fue el año 2017. Todavía estamos esperando que hagan una PNL de esta, nada. Muy complicado, muy complicado. Vamos a dejarlo aquí, que sepáis que después, a la última hora de la tarde, van a estar nuestros ponentes también, va a haber un debate, o sea que podemos seguir haciendo preguntas. Vamos a hacer un receso hasta las 12:30 y nos vemos dentro de un rato. Muchas gracias. Me gustaría recuperar el merchandising de Santa Clara la Vieja, por favor.